Mis papás decidieron llevarse a mi hermana de vacaciones en vez de a mí. Luego ella terminó por arruinar el viaje y acabó arrestada. Y ahora por fin mis papás están viendo cómo es realmente. Yo, una mujer de 23 años, tengo una hermana menor, Lisa, de 18, que honestamente me parece la personificación del mal en este mundo. Durante años hice hasta lo imposible por hacerles ver a mis papás cómo era en realidad, pero nunca me creyeron, al menos hasta ahora. Para que se entienda bien, siempre he tenido una relación medio complicada con mis papás, y en gran parte es culpa de Lisa. La adoran porque mi mamá perdió un bebé antes de que naciera Lisa, algo que le dolió muchísimo. Cuando por fin nació Lisa, la vieron como su milagro, la niña que vino a curarles el corazón, así que la llenaron de atención y cariño, la pusieron en el pedestal y giraba todo alrededor de ella. Quiero dejar claro que yo sí quería a mi hermana cuando éramos niñas, pero poco a poco me fui dando cuenta de que tenía un don impresionante para manipular a todo el mundo, aunque nadie más lo notaba. Siempre le daba la vuelta a las cosas para salir beneficiada y era buenísima haciéndose la víctima. Me acuerdo que una vez, el día de mi cumpleaños, mis abuelos me regalaron un reloj de bolsillo antiguo que estaba increíble. Mi abuela me dijo que era una reliquia de la familia y yo estaba feliz. Lisa, que claramente estaba celosa, no dejó de insistir en que se lo prestara. Le dije que no, que era mi regalo, y aunque trató de convencer a mis papás, no le hicieron caso porque los abuelos me lo habían dado a mí. Esa noche, sabiendo perfectamente que me espantan las arañas, fue y metió una araña en mi almohada para que la encontrara al acostarme. Me desperté sintiendo que algo se me movía por la cara y grité como loca. Mis papás llegaron corriendo, preocupados, y Lisa se hizo la sorprendida y la buena hermana. Pero después, a solas, me confesó con una sonrisa súper cínica que ella había puesto la araña para darme una lección. Me quedé helada de ver lo tranquila que estaba, como si nada. En otra ocasión, me gustaba un chavo de la escuela que se llamaba Mark, y me armé de valor para invitarlo a mi casa a ver una película. Yo estaba nerviosísima, y hasta me puse un vestido bonito. Apenas llegó Mark, Lisa me tiró un vaso de jugo encima del vestido, muerta de risa. Me sentí súper apenada y tuve que irme a cambiar, tratando de hacer como que no pasaba nada. Y para acabarla de amolar, Lisa empezó a contarle a Mark cosas súper vergonzosas de cuando era niña, y no nos dejó solos ni un segundo durante la película. Cuando Mark ya se iba, Lisa le soltó una sonrisa burlona y le dijo que seguro podía encontrar a alguien mucho mejor que yo. Mark se fue rapidísimo. Se notaba que estaba incómodo todo el tiempo. No podía creer lo mala onda y calculadora que podía ser mi hermana. Por años les conté a mis papás todo lo que hacía, pero ellos siempre la excusaban diciendo que era inmadura o que no sabía lo que hacía. Simplemente no querían ver la realidad. Cada vez que yo me quejaba, terminaban diciendo que la problemática era yo y ni me pelaban. Así que mejor dejé de decirles nada. Lisa siguió siendo la consentida. Y yo, que siempre he sido directa, cada vez me sentía más fuera de lugar en mi propia familia. Por eso me enfoqué en la escuela y logré entrar a una buena universidad, lo que me ayudó a salirme de la casa y empezar a vivir mi vida. Pero cada vez que regresaba en vacaciones, Lisa se encargaba de dejar claro que le molestaba mi presencia. Ni me hablaba, ni siquiera quería sentarse cerca de mí en la mesa, y si yo platicaba con mis papás, me interrumpía. Todo el tiempo buscaba la manera de incomodarme, y hasta se metía con mis cosas para pedirlas prestadas, pero las rompía o las perdía. Mis papás nunca le decían nada, solo nos pedían que nos lleváramos bien. Por eso empecé a buscar cualquier razón para no regresar a casa en vacaciones, y prefería quedarme con amigas de la universidad. La verdad, a mis papás ni les importaba mucho. Decían que era porque yo quería ser independiente y ya. Cuando Lisa terminó la prepa, no le alcanzó el promedio para entrar a una universidad, así que se metió a una escuela comunitaria y nunca tuvo que salirse de la casa. Yo, mientras tanto, trabajo en una empresa internacional en San Francisco, y la verdad, estoy muy contenta. A veces hablo con mis papás, pero casi no voy de visita, y con Lisa ya no tengo ninguna relación. Ahora sí, a lo que voy. Hace poquito, a mi papá le dio un infarto fuertísimo. Casi se muere. Por suerte la libró y lo internaron en el hospital. Mi mamá me habló en cuanto pasó y yo en chinga compré mi vuelo para ir a estar con ellos. Los doctores le recetaron un montón de medicinas y le dijeron que tenía que hacer ejercicio. Desde que salió del hospital, mi papá anda muy sentimental y dice que quiere pasar más tiempo con la familia, que se siente afortunado de seguir aquí. Entendí perfecto su deseo y por eso me quedé unos días más en la casa. Como mi trabajo es remoto, no hubo problema. Pero noté que a Lisa le caía pésimo que yo estuviera ahí. Hice todo por evitarla porque ya estamos grandes y no era momento de pelear, sobre todo después de lo que pasó con mi papá. Un día, en el desayuno, mi papá propuso que nos fuéramos todos juntos de vacaciones, que ya hacía mucho que no lo hacíamos en familia. Al principio dudé, pero como sabía lo mucho que significaba para él, acepté. Lisa, por su parte, ni ganas tenía, pero no le quedó de otra. Mi papá se encargó de todo, compró los vuelos, reservó el hotel, y yo hasta pedí mis días en el trabajo con anticipación para poder disfrutar de verdad. Pero llegando al aeropuerto, resulta que mi boleto había sido cancelado. Mi papá y yo estábamos sacadísimos de onda. Él juraba que había pagado todo. Revisamos los boletos y, de los 4, el único cancelado era el mío, como por arte de magia. Mientras trataba de descifrar qué había pasado, volteé a ver a Lisa y vi su típica sonrisita malvada. Era la misma cara de siempre cuando le salía alguna de sus jugadas sucias. En ese momento caí en cuenta de que había sido ella quien canceló mi boleto.
seguramente desde la computadora de mi papá. Empecé a gritarle mientras seguía ahí parada, sonriéndome como si nada. Señalé a mis papás que todo era cosa de Lisa, porque desde el principio no quería que yo fuera al viaje familiar. Pero en vez de creerme, mi mamá desechó mi versión y me soltó. Tu hermana jamás haría algo así. Luego me dijo que dejara de estar celoso de mi hermana menor y que seguro la cancelación del boleto había sido una coincidencia increíble. Mi papá también trató de justificar la situación, diciendo que quizá había sido un error de la aerolínea y que no debía culpar a Lisa. Me sentía totalmente frustrado porque mis papás ni siquiera podían imaginar que su hija consentida estuviera detrás de todo este lío. Ya no había nada que pudiera hacer. El boleto ya estaba cancelado y no había más vuelos ese día. Aunque podía intentar volar al día siguiente, la verdad no me emocionaba nada la idea de regresar a casa, comprar otro boleto y viajar solo. Se suponía que era un viaje familiar. Además, no me hacía gracia tener que compartir cuarto con Lisa. Yo esperaba que con el tiempo hubiera madurado. Pero si de verdad fue ella quien canceló mi boleto, no podía evitar pensar qué otras cosas tendría planeadas para arruinarme el viaje. Mi papá al principio dudó, y hasta sugirió que todos regresáramos y planeáramos otro viaje después. Pero enseguida empezó a decir que tenía años sin vacaciones. Mi mamá estuvo de acuerdo y me soltó. Tú siempre viajas por trabajo, así que no te vas a perder de mucho si no vas. Sus palabras me dolieron. Sentí que esperaban que yo mismo les dijera que siguieran sin mí. Les dije que se fueran si querían, y aceptaron de inmediato, aunque no quería que el dinero de los boletos y habitaciones se desperdiciara. Me pegó ver que no les importaba si iba o no. Me quedó clarísimo que no les molestaba irse de vacaciones en familia siendo solo 3. Así que me quedé ahí solo en el aeropuerto, viendo cómo mis papás y Lisa se iban felices a sus tan esperadas vacaciones. Decidí regresar a mi depa en San Francisco. No tenía ganas de pasar ni un día solo en la casa familiar. Traté de dejar atrás todo el asunto y mejor disfrutar los días libres que ya tenía pedidos en el trabajo. Me reuní con amigos que tenía tiempo sin ver y me la pasé leyendo, convirtiendo mi descanso en unas vacaciones en casa. Durante el viaje, mis papás de vez en cuando me hacían videollamadas y se notaba lo bien que la estaban pasando sin mí, como si mi ausencia no cambiara nada. No es que estuviera destrozado por perderme las vacaciones, pero no podía evitar sentirme excluido. Era otro recordatorio más del favoritismo que siempre ha habido en mi familia. Esperaba que algún día se dieran cuenta de quién es en realidad Lisa, y parece que al final se cumplió mi deseo. Unos días después de que se fueron, desperté con varias llamadas perdidas de mi mamá. Preocupado por la salud de mi papá, le regresé la llamada de inmediato. Por suerte contestó, pero estaba súper angustiada. Le pregunté si todo estaba bien, y me explicó que había pasado algo gravísimo. Resulta que empezaron a notar que los medicamentos esenciales del corazón de mi papá estaban desapareciendo poco a poco. Era una situación muy delicada, porque él no podía dejar de tomarlos con lo frágil que está de salud, y además estaban en otro país donde no sabían si podrían conseguir el mismo medicamento. Buscaron por todos lados en su cuarto, pero nada. Mi mamá fue al cuarto de hotel de Lisa, que estaba junto al de ellos, para pedirle bloqueador solar mientras Lisa no estaba, y para su sorpresa, encontró todas las medicinas desaparecidas, guardadas cuidadosamente en el buró de Lisa. Fue un susto horrible y en cuanto las vio, le habló a mi papá. Él entró corriendo y ahí estaban todos los medicamentos que habían faltado los últimos días. Supongo que fue ahí cuando al fin se dieron cuenta de que su adorada hija, la supuesta niña Milagro, había puesto en riesgo la salud de mi papá a propósito. Mi mamá me llamó con la voz temblorosa para preguntarme si debían enfrentar a Lisa sobre esto. Les pedí que no dijeran nada hasta regresar, que era mejor darse un tiempo para procesar lo que sentían y juntar pruebas antes de enfrentarla con la verdad. Sabía que hablar con Lisa en ese momento no iba a servir de nada, porque es experta en manipular y seguramente inventaría cualquier excusa para zafarse. Pero algo debió pasar esa noche y mis papás terminaron encarando a Lisa. Muy tarde recibí una llamada de mi papá, con la voz hecha un lío, avisándome que Lisa estaba detenida. Me quedé en shock. Me contó que Lisa hizo un berrinche tremendo cuando le preguntaron por los medicamentos. Empezó a lanzar cosas y a gritar insultos, sobre todo contra mi papá, reclamándole que me hubiera comprado un boleto cuando según ella yo nunca debí ir. Les amenazó con darles una lección si seguían teniendo contacto conmigo. Como no se calmaba y la situación se salió de control, alguien del hotel llamó a la policía, y cuando llegaron los oficiales, Lisa los insultó y se negó a tranquilizarse, así que se la llevaron arrestada. Después de 24 horas saldría, pero mis papás no podían hacer nada. Como ya no aguantaban estar ahí y solo querían regresar después de que soltaran a Lisa, intentaron cambiar sus vuelos, pero todo se les vino abajo cuando se dieron cuenta de que sus pasaportes y carteras habían desaparecido. Resultó que Lisa había tirado o escondido los pasaportes, y por ahora estaban varados en un país extranjero sin documentos ni dinero. Creo que esta fue la primera vez que mis papás empezaron a ver a mi hermana como realmente es. Mi mamá, que siempre la defendió a capa y espada, ahora me estaba rogando ayuda porque no tenían dinero ni documentos para salir de ahí. Estaba abrumada, en shock y destrozada al descubrir la verdadera naturaleza de su hija, angelical. Les dije que no se preocuparan, que les mandaría dinero por Western Union, pero que primero tenían que encontrar los pasaportes para poder volver a casa. Yo estaba seguro de que Lisa no los había tirado. Por fin, mis papás se dieron cuenta de que yo siempre había dicho la verdad sobre las locuras de mi hermana, y ahora hasta me agradecían por ayudarles, a pesar de que no me llevaron al viaje. Me pidieron disculpas por su actitud. Por más que una parte de mí quisiera perdonarlos, no puedo evitar sentir ese resentimiento por todos los años en los que me hicieron a un lado y prefirieron a mi hermana. Entonces,
¿Será que soy mala persona por no querer perdonar a mis papás, solo porque ahora, después de que vivieron en carne propia lo que se siente, regresan a rogarme que los perdone por haberse ido de vacaciones sin mí? Actualización 1. Todos los días me llaman para contarme cómo van las cosas y cada vez me siento más ansioso por la situación. Resulta que, después de que Lisa salió de la cárcel al día siguiente, mis papás la amenazaron con volver a llamar a la policía si no les regresaba los pasaportes. Al no tener opción, Lisa terminó confesando dónde los había escondido. Cuando regresaron a la casa, mis papás la encararon y le dijeron claramente que tenía que empacar sus cosas e irse, porque ya habían llegado a su límite y por fin veían quién era en realidad, lo manipuladora y dañina que podía ser. Hasta llegaron a pensar que podría volver a poner en riesgo la salud de mi papá si le robaba sus medicinas otra vez. Eso provocó otra pelea a gritos entre Lisa y mis papás. En medio del pleito, Lisa les gritó de todo, desahogando su coraje y resentimiento. Les reclamó que no quería compartirlos conmigo y que la habían hecho llegar al límite cuando me invitaron al viaje. Decía que debían desheredarme y que ella sola era suficiente para los dos. Fue en ese momento cuando mis papás por fin se dieron cuenta de la magnitud de sus celos y de cuánto resentía mi lugar en la familia. Aunque trataron de tranquilizarla, Lisa seguía gritando y en su desesperación los amenazó diciendo que iba a ir por todos lados diciendo que de niña la maltrataron y no la cuidaron, acusándolos básicamente de ser malos padres. Luego les advirtió que si seguían pidiéndole que se fuera, iría a la policía a inventarles cargos. Eso de verdad asustó mucho a mis papás, porque una mentira así podría arruinarles la reputación, sobre todo siendo doctores reconocidos en la comunidad. Nada más de imaginar que todo lo que han construido se venga abajo por una mentira. Los tiene muy angustiados y se sienten atrapados. Estos días, Lisa no deja de hacerles la vida imposible. Cuando se enteró de que ahora me hablan más seguido, se puso furiosa y hasta rompió platos del coraje. Encima, sigue robándoles las llaves del carro y escondiéndolas, complicándoles la ida al trabajo todos los días. Esta noche, mi mamá me marcó llorando después de otro mal rato en la cena. Lisa armó un escándalo porque quería que mi mamá le cocinara, pero como mi mamá venía cansada y no quiso, Lisa se desquitó rompiendo muebles por toda la casa. Luego se encerró en su cuarto y puso la música tan fuerte que mis papás no pudieron dormir. Todo va de mal en peor y ya les está pegando mucho en lo emocional y lo mental. Cada vez me preocupa más lo que pueda pasar. Aunque yo quería que mis papás vieran cómo es realmente Lisa, ahora temo que pueda ponerlos en peligro de verdad. Ni siquiera puedo regresar a la casa porque eso podría detonar otra bronca más fuerte. Estoy tratando de convencer a mis papás de que busquen a un abogado para que por fin puedan ponerle fin a este infierno. Yo veo que la vía legal es la mejor opción para que recuperen su tranquilidad y su casa. Actualización 2. Arrestaron a Lisa, tal como muchos lo veían venir con todo lo que hacía. Era cuestión de tiempo. Una noche, se le fue encima a mis papás con un cuchillo durante una pelea y, muertos de miedo, no les quedó más que llamar a la policía. Los oficiales llegaron en chinga y se la llevaron por agresión. Ya bajo custodia, mis papás vieron claro que era momento de buscar una solución definitiva y hablaron con un abogado, quien les explicó cómo podían desalojarla legalmente. Le entregaron un aviso formal diciéndole que tenía que irse, aunque sabían que no era nada fácil, pero era necesario para su seguridad. No querían meterla a la cárcel ni nada, solo querían que se fuera, así que pagaron su fianza y le dieron la notificación oficial, con fechas y razones bien claras, asegurándose de hacer todo conforme a la ley para que Lisa no pudiera impugnarlo. Después, fueron al juzgado con el abogado para comenzar la demanda de desalojo. Fue durísimo para ellos llevar a su propia hija a juicio, y se sentían tristes, culpables y sin salida. Al final, el juez ordenó oficialmente que Lisa debía dejar la casa, y si no lo hacía por las buenas, tendrían el derecho legal de sacarla. Lisa se va la próxima semana, y por fin, mis papás van a poder respirar tranquilos sabiendo que ya dieron el paso para recuperar su casa y su paz. Ha sido un proceso muy duro, pero tienen fe en que cuando Lisa se vaya, todo va a mejorar. He estado en contacto con ellos durante todo este tiempo, y planeo traerlos unas semanas a San Francisco conmigo, para que puedan descansar, relajarse, y dejar atrás aunque sea un poco todo el estrés que les causó Lisa. También será una oportunidad para convivir y apoyarlos en lo que necesiten. Actualización 3. He recibido cientos de comentarios en la publicación y me ha llevado tiempo leerlos todos. Muchos me han sugerido que consideremos que Lisa vea a un especialista, por si hay un problema de salud mental detrás de todo esto. Pero como ya es adulta, no podemos obligarla a hacerse un chequeo si no quiere. Por sus arranques violentos, no queremos presionarla más y empeorar las cosas. Como mencioné antes, mis papás ya están conmigo en San Francisco. Vinieron a pasar unos días y tratar de recuperarse después de todo lo que vivieron estos meses. Ayer en la tarde, sentados en la mesa de mi depa, mis papás empezaron a abrirse conmigo, con una humildad y arrepentimiento que se notaba en su voz. Me dijeron que durante todos esos años no vieron cómo era realmente Lisa y me suplicaron que los perdonara. Mi papá me pidió disculpas por no haberme hecho caso antes. Aceptó que nunca esperó que Lisa fuera así y que no supieron ver la verdad detrás de su fachada tan encantadora. Mi mamá estuvo de acuerdo y reconoció el error tan grande que cometió al minimizar todo lo que yo decía sobre Lisa todos estos años. Su voz temblaba del dolor al darse cuenta de cómo me fallaron por siempre favorecerla a ella. Les hice saber que realmente valoraba que se hubieran animado a dar el primer paso para pedirme perdón. Les compartí varios recuerdos muy dolorosos de todos esos años de tormento que viví por culpa de las acciones de Lisa. Mis papás me escuchaban, visiblemente impactados y conmovidos, al darse cuenta de todo lo que había tenido que pasar solo. Reconocieron el dolor que sufrí y lamentaron profundamente la soledad que sentí en mi propia familia. Me confesaron que su favoritismo por Lisa les nubló el juicio
juicio, pues nunca imaginaron quedar embarazados de ella, y siempre la vieron como su bebé milagro. Con la voz llena de sinceridad, me rogaron que los perdonara por todos esos años. Para mí fue un momento agridulce, porque durante mucho tiempo necesité escuchar ese reconocimiento de su parte. Aunque no fue la forma ideal de reparar nuestra relación, sí marcó un antes y un después, trayendo la honestidad y claridad que tanto faltaban en la familia. Por primera vez en años estábamos reconociendo de verdad los problemas que nos habían afectado. Les dije que iba a necesitar tiempo para volver a confiar en ellos, y todos estuvimos de acuerdo en que trabajaríamos juntos en ello. Por ahora, planeo aprovechar al máximo el tiempo que tengo con mi familia mientras están aquí conmigo los próximos días. Actualización 4. Conforme pasaron los días, mis papás y yo estuvimos más tiempo juntos, paseando por las calles tan animadas de San Francisco, disfrutando comidas tranquilas y simplemente valorando el estar juntos otra vez. Ha sido todo un proceso volver a conectar y reconstruir los lazos que se desgastaron por tantos años de favoritismo y negación. Entendí que la decisión de buscar refugio conmigo no fue solo para alejarse de Lisa, sino también por el deseo de reconstruir la familia que casi perdieron. Ellos necesitaban empezar de nuevo, y yo también. Desde entonces, hemos platicado sobre qué hacer con Lisa. Ella está quedándose en casa de una amiga, y no podemos simplemente hacerla a un lado, por mucho que haya complicado nuestras vidas. Como papás, sienten una responsabilidad muy grande por su hija, aunque sus acciones sean difíciles de perdonar. Aceptamos que su comportamiento quizá no sea solo por mala actitud, sino que podría haber algo más profundo. Queremos ver la posibilidad de una evaluación de salud mental para entender mejor qué le pasa. Sin embargo, como Lisa ya es adulta, no podemos obligarla, así que pensamos en la mejor forma para animarla a que busque ayuda por sí sola. Mis papás planean buscarla cuando regresen a casa para ver si está dispuesta a hablar. Yo prefiero no contactarla porque ella todavía me guarda mucho rencor y quiero evitar que la situación empeore, sobre todo por su estado emocional. Considerando lo que ha pasado antes con los episodios de agresión y violencia, les recomendé que la vean en un lugar público, donde sea más fácil que controle sus emociones. Nuestro objetivo es que Lisa logre entender cómo vemos nosotros las cosas y, sobre todo, que sepa el cariño y la preocupación que tenemos por ella. No se trata de encontrar responsables, sino de unirnos como familia para enfrentar juntos los problemas que tanto nos han afectado.